una información que nos preocupa, no queremos ser alarmantes, pero aquí la información efectivamente oportuna puede salvar vidas. Estamos hablando de lo que se conoce como PIMS, es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, aqueja a los niños, también a algunos adolescentes. Queremos saber justamente los alcances de esto mismo. Una niña que falleció de 11 años es lo último que hemos podido consignar. Nos van a acompañar el doctor Pedro Astudillo, pediatra broncopulmonar de la clínica Indisa, para arrojarnos justamente más antecedentes. Le damos la bienvenida, y también el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río, máster además también en salud pública. Bienvenidos a ambos. Quiero darles sí a la audiencia y a los papás, aquellos que estamos preocupados, por lo menos consignar la información y de ahí retomamos la conversación. Veamos. Tenía solo 11 años, falleció por PIMS en el Hospital Regional de Concepción. Hoy la están velando en su natal San Javier, en la región del Maule. Tras presentar los síntomas, la niña primero fue atendida en los hospitales de Linares y Chillán. Finalmente ingresó al Hospital de Concepción, a más de 200 kilómetros de su casa, el 23 de febrero pasado. Tras un mes en tratamiento, su cuadro se hizo cada vez más complejo y la niña falleció este lunes. Está confirmado el fallecimiento, está confirmado que este menor padecía el síndrome inflamatorio multisistémico. Y los médicos afirman que fue contacto estrecho de su madre y que aunque nunca dio positivo al examen de PCR, es altamente probable que la niña sí haya padecido COVID-19. La paciente fue contacto estrecho de su madre, entonces probablemente tuvo la enfermedad. Lo que no pudimos fue detectarlo al momento del ingreso a este hospital, pero no quiere decir que no haya tenido la enfermedad. Muchas veces no es que sean asintomáticos, sino muchas veces no se puede precisar, como digo, con una PCR, porque ya ha transcurrido el tiempo, simplemente no se positiviza. Los médicos afirman que es un cuadro nuevo derivado del contacto con SARS-CoV-2. En junio del 2020, el Ministerio de Salud publicó y difundió un protocolo para el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico. Establecen que el promedio de edad de los afectados es de 7 a 8 años, que se trata de una hiperrespuesta inmunitaria que produce la inflamación de diferentes órganos del cuerpo, síntomas intestinales e inflamación neurológica. Y según los expertos, fiebre y agotamiento. Esta se puede ver acompañada de otras sintomatologías, como por ejemplo la tos, la dificultad respiratoria, las manchas en la piel, exantema, la conjuntivitis e incluso pueden haber síntomas gastrointestinales. Según el último reporte epidemiológico, el 10 de marzo se habían registrado 157 casos de síndrome inflamatorio multisistémico, o PIMS por sus siglas en inglés. Pero esos números varían con el paso de los días. Solo en el Biobío hay otros 3 casos en tratamiento. Los casos en general son casos relativamente graves todos, ¿ya? Eso es bueno decirlo, pero la evolución de la gran mayoría ha sido favorable. Y uno de ellos es un menor de 4 años, quien sí dio positivo ante el examen de PCR. No ocurre siempre en los casos de PIMS, por lo que el consejo de los especialistas es mantener atención a probables síntomas y ante su aparición consultar siempre en un centro de salud. Ahí está, 3 niños fallecidos hasta el minuto, 157 han reportado el PIMS y en Concepción 3 hospitalizados. Menor de 11 años muere por PIMS en Concepción, dio negativo al COVID-19 y estuvo un mes internada esta niñita de 11 años. Doctor Astudillo, explíquenos por favor cómo es posible que haya dado negativo al examen del COVID y finalmente es el PIMS el que le quita la vida a esta niña de 11 años, y toda la información que pueda entregar para los papás. Hola, buenos días, Tonka. Sí, en realidad para poder hacer el diagnóstico uno tiene un grupo de síntomas, que son síntomas en general de gravedad, que ya los podemos definir si a ustedes les parece. Pero posteriormente, y esos síntomas obligan a que ese niño tenga que ser llevado a un centro asistencial, porque la fiebre alta, el compromiso del estado general y las fallas en distintos órganos o sistemas obligan a llevarlo a un centro asistencial. Y ahí se determina después si ese niño tuvo o no tuvo COVID, contacto estrecho también es válido, o tiene serología, no necesariamente por PCR, sino que serología que demuestra que tuvo la enfermedad. Pero basta para poder hacer el diagnóstico es tener el dato de que tuvo un contacto estrecho. Con mayor razón, obviamente, si tuvo examen de sangre, anticuerpos, eso es lo que llamamos serología, o
un PCR positivo para el COVID. Pero no se necesita necesariamente un COVID positivo para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Ok, pero para poder entender, doctor, pero es de todas formas el PIMS consecuencia del COVID. Es una enfermedad que aparece separada del COVID por razones distintas en niños que tienen una particular predisposición probablemente y que está relacionada con el hecho de haber tenido COVID en las 2, 4, hasta 6 semanas antes. Ok. Y eso también hace que muchas veces el niño ya ha tenido COVID y cuando se toma la muestra ya no tiene el PCR positivo porque pasaron varias semanas. Ok, ahora lo entendemos. Doctor Juan Carlos Said, muy buenos días. Quisiera preguntarle lo siguiente. Papá, preocupado, resulta verdad que mi hijo puede haber sido asintomático y resulta que semanas más tarde desarrolla este cuadro. ¿Ante qué debo estar alerta y qué debo decirle además también al recinto de salud donde lo pueda derivar? Yo creo que sería quizás mejor las respuestas acerca de temas pediátricos del PIMS. Yo creo que mejor que opine el doctor Astudillo. Yo soy médico internista, soy médico adulto, entonces yo lo que sí les puedo decir es que efectivamente esta es una enfermedad que se está viendo semanas después y que refuerza efectivamente la idea de que los niños especialmente, y no solo los niños, también se ven adultos, pueden hacer inicialmente una infección asintomática. Entonces de ahí reforzar el concepto de que uno puede contagiar, que puede contagiar incluso no teniendo síntomas, y que también hay un grupo de pacientes, niños y también adultos, que hacen infecciones con síntomas leves. Entonces yo reforzaría, a propósito de esto, el llamado a tomarse el examen, a tener una consulta apenas uno tenga síntomas leves, ¿ya? Y no minimizar síntomas porque efectivamente uno puede estar contagiando. Okay. Perfecto, doctor Said. Entonces, justamente la pregunta al doctor Astudillo. No ha registrado mi hijo ningún tipo de síntoma y, sin embargo, puede desarrollar este llamado PIMS. ¿Qué le debo decir al establecimiento médico para ponerlo en alerta? Yo creo que el establecimiento médico debe recibir los síntomas que tiene ese niño. Y como tiene fiebre alta, de a veces varios días de evolución, se acerca a los 40 grados o los supera, tienen los niños edema, se hinchan los labios, se hinchan las manitos, los pies. Hay a veces mucho dolor de cabeza, compromiso de conciencia. Hay pintas en la piel, rash llamamos, pero no solo en la piel, sino que si uno mira las mucosas, es decir, la boca por dentro, también uno va a encontrar algunas imágenes. Y después viene todo los órganos internos, se compromete prácticamente todos los órganos y por eso hay vómitos, diarrea, pero también un problema cardíaco. Y eso hace que en un primer momento se le comparó en los síntomas con la enfermedad de Kawasaki. De hecho, cuando uno tiene todos esos síntomas, una de las diagnósticos diferenciales, decimos nosotros, ¿cuál es el diagnóstico con síntomas parecidos? Bueno, una de las cosas que uno tiene que descartar es otras causas, como el síndrome de Kawasaki y también algunas otras enfermedades, shock tóxico, o sea, hay algunas otras que se le parecen. Una consulta porque estamos viendo justamente en nuestra pantalla gigante síntomas comunes PIMS asociados al COVID-19. Sí. Hay algunos que entendemos que usted explicó, pero ya después no está más difícil. Exantema poliformo, linfoadenopatía, para explicarlo súper concreto para que se entienda para todos. Claro, yo lo estaba tratando de decir en fácil. Exantema polimorfo son estas pintas en la piel. Okay. Incluso si ustedes ven arriba a la izquierda, en el cuadrito verde, dice enantema. Y esa es las pintas dentro de la boca, en las mucosas. Eso se llama, así como exantema se llama el de la piel, enantema se llama el de las mucosas. Perfecto. Y linfadenopatía son ganglios, ganglios que aparecen. Y claro, para explicarlo obviamente más fácil no usar la terminología técnica porque esa es más difícil de comprender. Doctor, nosotros conocimos este caso a propósito del lamentable deceso de Emilio Rocha, este pequeño de Puerto Montt, 16 años. A propósito de eso conocimos también las ganas de su mamá, Lorena, de hacer público y advertir a los servicios de salud y a los padres de esta dolencia. Ayer veíamos que ella vuelve a la palestra señalando que a pesar de las insistencias de hacer público este mal, esta dolencia, lamentablemente ayer perdimos a Trinidad. ¿Qué fue o qué es lo que puede pasar para que un niño agudice tanto la dolencia que termine falleciendo? ¿Qué cree usted que pasó ayer con Trinidad?
Bien, esta es una enfermedad que tiene un mínimo porcentaje de letalidad. Letalidad se llama cuántos se mueren de los que se enferman. Primero, el otro día decía, pongamos la pelota al piso, y quiero reiterarlo porque de todos los niños que hacen un COVID-19, entre el 0,2 hasta el 0,4% podrían desarrollar este síndrome. Una vez que está desarrollado, este niño va a tener que entrar a la UCI, ventilación mecánica. Es muy complicado porque son niños que por definición son graves y no logran constituir este síndrome. Pero de todos los niños que ingresan a ventilación mecánica, a la UCI por este síndrome, 1% tiene riesgo de fallecer. Lo digo en comparación con los adultos que ingresan a la UCI para ventilarse por COVID, que se muere entre el 30 y hasta el 50%. Esta es una enfermedad infrecuente y que además, una vez que está instalada, tiene un muy bajo posibilidad de morir. Ahora, siempre hay niños que tienen características especiales que ningún examen lo determinó y que puede facilitar que esa enfermedad sea progresiva. Quiero decir además que el hecho de tener una enfermedad con distintos síntomas varias semanas, en promedio un mes, después de haber tenido la enfermedad de origen, es algo que los pediatras, supongo los médicos adultos también, pero los pediatras vemos con relativa frecuencia. Por ejemplo, tras una influenza, a veces aparece un síndrome de Guillain-Barré, que este es otro síndrome distinto, una debilidad y parálisis desde las piernas hacia arriba, que a veces es grave cuando compromete los músculos respiratorios. Doctor. O sea, hay más de estas enfermedades. Antiguamente los cuadros virales tratados con aspirina daban un síndrome de Raynaud. O sea, hay de estos cuadros que ocurren. Aproximadamente 157 niños han sido aquejados con esta enfermedad. ¿Cómo se aborda con corticoides? Pero una pregunta que uno se hace en casa. ¿Hay algunos síntomas que vengan antes, otros después? ¿Y qué significan algunos de ellos? Por ejemplo, hay algunos que son autoexplicativos, pero el edema de labios, enantema y la odinofagia, ¿qué significa eso rápidamente, doctor? Enantema significa, lo decía yo recién, pintas dentro de la boca, en las mucosas. Enantema puede ser en la mucosa del ojo también, y hay una gran conjuntivitis. ¿Y cómo se manifiesta en los oídos? Y odinofagia, en los oídos puede haber dolor en el marco de un gran dolor de cabeza, pero no particularmente dolor de oído, no está descrito, o una otitis en el marco del cuadro no está descrita como uno de los síntomas principales. Perfecto. Y odinofagia, esto, siempre los médicos usamos palabras raras, pero odinofagia significa dolor para tragar. Escriben más raro en todo caso. Dolor para tragar, muy bien. No y vamos entonces nuevamente... Disculpa, no se puede confundir con un simple resfrío, con comienzo de una amigdalitis o una gripe. ¿Podría ser que en un comienzo un papá o una mamá se confundiera, por ejemplo, y no asistiera rápidamente a un centro asistencial? Sin duda puede confundirse no solo en una primera etapa con los primeros síntomas. Se puede confundir no solo la mamá, se puede confundir el equipo médico que lo atiende. Porque cuando hay muy pocos elementos, y aquí un consejo, cuando un niño tiene fiebre, los pediatras a veces recibimos al niño el mismo día, y no es una buena idea. Siempre hay que dejar pasar al menos 24 horas. Chuta, doctor, pero disculpe que lo interrumpa, pero dado la gravedad de la situación, me imagino que los padres hoy día están absolutamente reactivos a esto. Un niño con fiebre. Claro. Porque usted dice que no es recomendable que dentro de las primeras 24 horas asistan a un centro asistencial. Claro. Mi consejo práctico para los padres, familiares, tutores, quienes estén a cargo del niño, es ese. La única excepción que debe hacer consultar rápidamente por fiebre son los menores de 3 meses. Ok. Este síndrome no se da en niños pequeños. No hay casos de los niños menores de 2 años. Se va dando, hay un caso de 4, pero que tampoco es lo más frecuente. Son niños un poquito más grandes. Ustedes ven que los 2 casos de fallecidos, que responden a este 1% de mortalidad, porque ha habido cercano a 200 casos reportados, y hay 2 fallecidos, o sea, se acerca al 1%. Pero en todos estos casos es de 11, la niña que falleció ayer, lamentablemente, súper doloroso. Yo no digo que el hecho que sea 1% no signifique todo el dolor para esa familia, digamos. Claro. Pero, y el otro niño anterior de Puerto Montt era más grande. Entonces, lo que tenemos que pensar es que en esos niños, por lo menos 24 horas de fiebre pueden permitir a quien lo examina
tener algunos elementos más, poder mirar, poder en el examen físico o eventualmente en algún examen de laboratorio, poder hacer alguna aproximación al eventual diagnóstico. Doctor, lo que pasa es que yo como papá quiero preguntarle lo siguiente: ¿cuál de todos estos síntomas que tenemos en la pizarra finalmente es el canario, la voz de alerta que inmediatamente implica que tenga que derivar a mi hijo, mi hija, a el establecimiento médico? De este recuadro, ¿cuál? Yo diría que fiebre de más de 24 horas debe motivar la consulta. Okay. Si además tiene el antecedente de haber sido contacto estrecho o haber tenido COVID hace 2 semanas, 3 semanas, un mes atrás, con mayor razón. Pero esa es la fiebre alta. Luego vienen relativamente rápido la hinchazón de los ojos, conjuntivitis, las manitos se hinchan, también los labios, y eso es bastante notorio a la primera vista, porque claro, el edema de los pies a lo mejor los padres lo notan más tarde, pero el edema de la cara, la conjuntivitis y muchas veces diarrea y vómitos. Ese conjunto de síntomas ya no es solo la fiebre, ese conjunto de síntomas debe obviamente motivar la consulta, pero quiero decir también que la inmensa mayoría de las veces cuando un paciente tenga esos síntomas no tiene PIMS. Tiene otras enfermedades que pueden explicar los síntomas, pero hay que descartar esta causa grave que le va a dar la evolución y eso va a permitir tratarlo y llevarlo o incluirlo a una unidad de cuidados intensivos o lo que requiera para su tratamiento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa información. Vamos a seguir abordando el tema de PIMS, pero también hay